Hola, ¿cómo estás? Por supuesto, espero que muy bien. Hoy quiero hablarte de algo que al menos a mí me resulta de lo más interesante: las aves. Seguro que alguna vez te habrás planteado cómo sería ser un ave. Piénsalo, pasarse todo el día volando de aquí para allá, viéndolo todo desde arriba. Sí, estaría bien. Aunque no te vayas a creer que eso es lo único que hacen las aves. Primero, porque no todas las aves vuelan. Y segundo, porque tanto si vuelan como si no, tienen que alimentarse, tienen que dormir, tienen que hacer el nido cuando están en época de cría y cuidar de sus polluelos cuando nacen. Y encima muchas de ellas se pasan el día huyendo de los depredadores. Pensándolo bien, no sé si es una buena idea. Se conocen nada menos que 10.000 especies diferentes de aves, y puedes encontrarlas en prácticamente el mundo entero y en todos los climas y ecosistemas. Tú conoces un buen montón de ellas: la paloma, la gallina, el águila, el pingüino, el avestruz, el pato, el tucán, el colibrí, el canario, el loro, el flamenco. Probablemente conozcas más aves de las que crees. Los que sí las conocen todas o casi todas son los ornitólogos y ornitólogas, que son los científicos y científicas que se dedican al estudio de las aves. Si no sabes mucho de ellas, te aseguro que hoy vas a saber cosas sorprendentes sobre las aves. Pero antes, ya sabes, nuestras respiraciones, para relajar nuestro cuerpo y nuestra mente. ¿Te parece bien? Pues a ello. Toma aire por la nariz. Llénate de aire por dentro como si fueras un globo de cumpleaños. Una vez que lo tienes dentro, cuentas mentalmente hasta 3 y luego lo sueltas despacito. Cuando hayas soltado todo el aire, lo repetimos. Tomas aire de nuevo por la nariz, cuentas hasta 3, 1, 2, 3 y lo sueltas muy despacio. Lo hacemos otra vez. Inspira, llénate de aire como un globo, cuenta hasta 3 y suéltalo despacito. Hacemos la última. Toma aire, cuenta y échalo. Despacio, sin prisas. A partir de ahora ya puedes respirar normalmente. Las aves son animales vertebrados, es decir, que tienen esqueleto, pero eso sí, con ciertas características que las separan del resto de animales. Y creo que la más distintiva no es precisamente el vuelo, puesto que no todas las aves vuelan. Y además, también hay mamíferos voladores, como los murciélagos. Tampoco lo es que se reproduzcan por huevos, ya que los reptiles, o los anfibios, o los peces también lo hacen. Creo que la característica más distintiva de un ave son sus plumas. Ningún otro animal las tiene. Aunque, ojo, no todas las aves tienen. Los pingüinos, por ejemplo, son aves y ni vuelan ni tienen plumas. Pero ¿cómo es posible? Bueno, los cetáceos son mamíferos que viven en el mar y que tampoco tienen pelo. Pero todo esto tiene sentido. Se llama evolución. Como podrás imaginar, las aves no aparecieron en la Tierra como por arte de magia, de la noche a la mañana. Las aves evolucionaron hace muchísimos años de otros animales que existían antes que ellas, de los dinosaurios. Concretamente de los dinosaurios terópodos, que son los que caminan con las patas de atrás, con larga cola, garras afiladas. Ya sabes, del tipo Tiranosaurio Rex o Velociraptor. No digo que evolucionaran de esos precisamente, pero sí de animales parecidos, aunque mucho más pequeños.
el dinosaurio emplumado más antiguo que se conoce vivió hace unos 150 millones de años, nada menos. Y parece ser que era como una extraña mezcla de dinosaurio y de gallina. Bastante raro. ¿O no? Cuando tengas la oportunidad, fíjate bien en las patas de una gallina. Seguro que te recuerdan a las de un dinosaurio. La pregunta que tal vez te hagas es ¿por qué los dinosaurios desarrollaron plumas? Bueno, hay que decir que las plumas también evolucionaron. Quiero decir que tampoco aparecieron de un día para otro. Deja que me explique. Hace unos 200 millones de años, algunos dinosaurios comenzaron a desarrollar una especie de pelos gruesos a modo de púas en algunas partes de su cuerpo. Los científicos creen que las utilizaban para presumir y así poder encontrar pareja. Parece ser que esas especies de púas, con el paso del tiempo, se fueron convirtiendo en algo más complejo, pero sin llegar a ser plumas, algo así como el plumón. Hoy en día puedes ver el plumón en los polluelos de las aves. Son plumas muy suaves y mullidas que no sirven para volar, pero sí para abrigar, manteniendo a los polluelos bien calentitos. Como te decía, se cree que esas púas o pelos se convirtieron primero en plumón, que no solo les servía para calentarse, sino para encontrar pareja y para algo más importante todavía, para camuflarse. Poco a poco, con el paso de los millones de años, ese plumón fue evolucionando hasta convertirse en plumas. Naturalmente, los primeros dinosaurios emplumados no podían volar. Simplemente tenían algunas plumas repartidas por el cuerpo. Millones de años después, cuando ya tenían bastantes, las usaban para planear mientras saltaban de un árbol a otro. Luego esos animales fueron evolucionando cada vez más hasta que se convirtieron en verdaderas aves, muy parecidas a las actuales. No obstante, hay que decir que, aunque lo parece, no todas las plumas son iguales, y no solo varían de tamaño, color o de forma dependiendo del ave, sino que un mismo ave tiene plumas diferentes que sirven para cosas distintas. Unas sirven para mantenerse en el aire, otras para guiarse mientras vuelan. Están las de la cola, las que le sirven para mantener el calor. Hay que decir que las aves actuales siguen utilizando sus plumas para las mismas cosas que las aves que vivieron hace millones de años. Para volar, obviamente, pero también para abrigarse, como ocurre con los polluelos, para presumir, como en el pavo real, y para camuflarse, como sucede con la codorniz. Naturalmente, nadie sabe lo que pasó con exactitud, porque nadie estaba allí para contarlo, pero los científicos, después de estudiar infinidad de fósiles, creen que fue más o menos así como aparecieron las aves, después, eso sí, de un lento proceso de evolución. Con el paso del tiempo fueron conquistando todos los hábitats de la Tierra y, por supuesto, adaptándose a ellos. Por ejemplo, el loro necesita un pico súper fuerte para poder romper las cáscaras de los frutos de los que se alimenta. Un ave que se alimenta de peces, por contra, necesita un pico largo y fino para pescar. Las patas de un pato están adaptadas para nadar y las del canario para sujetarse bien a las ramas de un árbol. Sin embargo, las patas de los avestruces evolucionaron de forma diferente. Eran aves tan grandes y fuertes que no necesitaban volar para huir de los depredadores. Les bastaba con salir corriendo. Y esto nos lleva a los pingüinos. Cada ave, como te dije, se fue adaptando al lugar en el que encontraba la comida. Así que algunas aves empezaron a nadar para encontrar alimento. Y resulta que para nadar necesitas aletas y un cuerpo liso y suave para deslizarte bien por el agua. Pues bien, eso fue exactamente lo que la naturaleza hizo con el pingüino. Poco a poco fueron perdiendo las plumas.
Sus alas se convirtieron en aletas y su cuerpo fue adquiriendo una forma que le permitiera hacer lo que hacen, nadar, y a mucha velocidad, por cierto. Si lo piensas, ocurrió más o menos lo mismo que con los cetáceos, solo que los pingüinos son aves y los cetáceos mamíferos. Hoy en día podemos encontrar aves en todos lados. De hecho, el animal doméstico más abundante del mundo no es un mamífero, por si estabas pensando en el perro o en el gato o en la vaca. Es un ave, la gallina. Y por cierto, por si te lo estás preguntando, el ave más grande que existe es el avestruz, que llega a medir los 3 metros de alto y a pesar 180 kilos, más o menos lo mismo que 2 hombres adultos. ¿Y el más pequeño? Pues un tipo de colibrí. Mide lo mismo que un dedo de tu mano, menos de 5 centímetros, verdaderamente diminuto. Y por cierto, el animal más rápido del mundo también es un ave, el halcón peregrino. Cuando el halcón visualiza su presa, es capaz de descender a velocidades muy superiores a las de un Fórmula 1, cerca de 400 kilómetros por hora. Una locura. Como comprenderás, no podemos hablar de las 10.000 especies de aves que existen, porque no terminaríamos nunca. Ya has visto que las hay de todos los tamaños. Pues en cuanto a alimentación, más de lo mismo. Las hay de todo tipo. Las que se alimentan de pescado, como el alcatraz o el cormorán. Las que cazan a otros animales terrestres, las llamadas aves rapaces o aves de presa, como el águila o el halcón o el búho. Están las herbívoras, como los periquitos o los canarios o las palomas o los colibríes que se alimentan del néctar de las flores. También están las que se alimentan de insectos, como las golondrinas o el pájaro carpintero. Y luego están las que comen casi de todo, como las gallinas o los cuervos o los patos. Pero hay algo aún más sorprendente de estos animales. Como sabes, muchas especies de aves son migratorias. Las puedes ver en primavera dirigiéndose al norte y en otoño volando hacia el sur, donde durante el invierno no hace tanto frío. Algunas de ellas recorren distancias enormes todos los años. Y cuando digo enormes, son enormes. Existe un ave pescadora a la que llaman pardela sombría, para que te hagas una idea, parecida a una gaviota, que viaja 64.000 kilómetros todos los años, desde Nueva Zelanda al sur hasta el Pacífico Norte. 32.000 kilómetros para ir y 32.000 kilómetros para volver. Por si no has caído en la cuenta, 64.000 kilómetros son algo más de una vuelta y media a la Tierra, todos los años. Sin embargo, la pregunta que yo siempre me he hecho es cómo diantres saben llegar exactamente al mismo lugar, al otro lado del mundo, todos los años. ¿Por qué no se pierden? Nosotros al menos tenemos brújulas que nos permiten ir en la dirección que deseamos. ¿Cómo lo saben ellas? Bueno, pues más o menos igual que nosotros, con una especie de brújula, solo que no es como las que usamos nosotros. Ellas llevan la brújula dentro de su cabeza. Su cerebro es capaz de captar el campo magnético de la Tierra igual que una brújula. Por eso saben siempre hacia dónde se dirigen. Y más curioso aún es que estas aves pasan semanas y semanas volando sin posarse en ningún lado. Así que la pregunta es, ¿cómo duermen? Pues resulta que duermen muy poquito, digamos a ratitos, y lo hacen mientras vuelan. Sí, durante unos breves minutos vuelan y duermen a la vez. Tal vez a ti las aves no te parezcan muy interesantes, pero te aseguro que lo son. Y por muchas razones, pero sobre todo porque son auténticos dinosaurios evolucionados. No sé a ti, pero a mí me resulta verdaderamente asombroso. Y llegados a este punto,
Si quieres, mientras concilias el sueño, podrías imaginar que eres un ave y que vuelas. Ya sabes que con tu imaginación puedes ir a donde quieras. ¿Qué? ¿Ya has decidido dónde quieres ir? Pues buen viaje. Espero que duermas muy bien. Que descanses. Buenas noches.